Siempre me encanta que llegue este momento y que las estrellas bajen del universo para presentártelas, pero tengo que confesarte algo y digo la verdad. Esta vez Aula no me consiguió al astro que te tengo y que te voy a presentar en unos segundos. Una diosa fue a nuestro encuentro y nos conectó y ahora está aquí para que lo conozcas y sepas más de quién es esta estrella que brilla mucho. Y bienvenido a Desde el Corazón de Adriana para ti. Víctor Hugo Ornelas, bienvenido a este tu espacio. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación y yo con todo gusto. Qué bueno. ¿Verdad que nos presentó una diosa? Sí, efectivamente, tu libro fue el que ahí nos contactó. Inanna, la diosa azul. Sí. Estaba leyendo un poco de tu vida profesional y en qué momento, a qué edad te llegó esa inspiración y decidiste estudiar periodismo. Pues es que yo creo que la vida te va dando señales y hay veces que las entiendes y a veces no. Yo como que me tardé en entender porque mi mamá era fiel radioescucha, ¿no? De algunas estaciones y acostumbraba participar mucho en las dinámicas de una estación. Yo tenía como 17 años en ese entonces. Entonces, de repente la acompañaba que a recoger un premio, que a X cosa. Y un día que fuimos, como a mi mamá la conocían ya diferentes locutores de diferentes programas, o sea, realmente era participativa. Todos quisieran un público como ella, yo creo. Uno de los locutores, de los conductores de un programa, policíaco además, o sea, que era cosa medio rara, dice, oye, tuve una situación con la chica que me ayuda con el teléfono, ¿me puedes ayudar tú? Y yo pensé que era ese día, y no, se prolongó como 2 meses. Y yo, pues sí, entonces fue mi primer contacto, ¿no? Digamos, entré a cabina, contestaba los teléfonos, veía cómo se hacía el programa. Y como 2 meses, ya como a la semana... ¿Estabas en bachillerato? Sí, ya estaba en la prepa. Ya como a la semana, me dice... Yo le pregunté, oye, ¿y por qué no ha venido esta chica? Y me dice, es que la apuñalaron aquí afuera de la estación. Y yo así como que... Y Dios, pequeño detalle, ¿no? Y ahora yo estoy corriendo riesgos. Sí, pero nunca me espantó esa situación. No, me intrigó, ¿no? De alguna manera. Pero además de que acompañaban los teléfonos, también lo acompañaba a hacer los reportajes. Y se hacía reportajes de una manera muy diferente a lo que se hace hoy. Nosotros nos íbamos tal cual afuera de Ciencias Forenses a comer una torta y estar viendo a ver a qué hora salía una de las camionetas forenses para irnos atrás de ella, perseguirla y llegar al lugar a donde iban y donde había ocurrido la noticia. Muy desgastante de alguna forma. Pues a mí se me hacía una aventura, o sea, a mí me encantaba. Por la edad, ¿no? Sí, pero termino la prepa. Para ello. Pues termino la prepa y me meto a estudiar ingeniería en cómputo. Nada que ver. Es que yo era muy bueno para las computadoras, entonces me gustaba mucho, me metí a estudiar ingeniería en cómputo y cuando estaba en tercer semestre nos dejaron hacer un trabajo para la clase de inglés, que era hacer un cortometraje en inglés, todo en inglés, ¿no? Entonces yo hice el cortometraje y me gustó el tema de grabar, editar, producir. Y luego nos pidieron que hiciéramos una obra de teatro y me gustó también. Entonces yo dije, no, yo creo que yo estoy equivocado. O sea, yo creo que padre, 3 semestres de ingeniería en cómputo, pero yo me voy a cambiar a comunicación. Yo ya vivía solo en ese entonces, o sea, yo muy joven decidí independizarme, sin broncas en mi casa ni nada, independizarme. Entonces la decisión era mía nada más. Y un día dije, pues nada, me cambio y me cambié de carrera. A la par de la carrera, pues como muchos estudiantes, pues trabajaba en un call center. Y pues en ese call center había una situación que les daban 20 minutos para comer. Bueno, nos daban. Pues para que te alcanzan, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió hacer una revista interna para el call center. Y fui con el director de la empresa y le dije, me dijo, pues no tenemos presupuesto para algo así. Le dije, si yo lo consigo, pues si tú lo consigues, tú hazlo. Entonces me fui al Museo de Cera, a negocios que había por ahí, algunos del centro,
Esa empresa estaba por Chapultepec, entonces negocios en Chapultepec. Y les dije, oye, pues en mi empresa trabajan como 400 personas, quiero hacer una revista y puedo anunciar a tu negocio y seguramente muchos van a venir a comer aquí si tú te anuncias. Y le entraron varias personas, entonces pudimos hacer una revista. Y cuando dicen, ¿y cómo la vas a poner de nombre? Y le puse 30 minutos de break. ¡Ay, qué bonito! Daban 20 minutos, entonces yo dije, bueno. Entonces estabas exigiendo que se extendieran 10. A través de la revista pedir otros 10 minutos. Y pues para que no hubiera bronca ahí con que nos dejaran sacarla y todo eso, pues yo le daba la editorial al director. O sea, en cada edición él hacía una editorial. Ya. Y era con lo que abrías la revista, ¿no? La página más importante, la página 3. Era del director. ¿Tendrías 18? Ahí tenía ya como 20. 20? Sí, más o menos. Muy joven. ¿Y fue tu primer proyecto hecho realidad? Sí, o sea que ya lo hice y que yo lo dirigía y todo. Y que me imagino que tuvo pues mucho éxito, pues sí, mucha aceptación con tus colaboradores. Sí, porque además escribían los mismos de la empresa, o sea, mismos trabajadores de ahí. Les regalábamos cosas. O sea, por ejemplo, el Museo de Cera jamás invirtió dinero, pero me decía, te doy pases. Claro. Y yo, pues, y me dijeron, ¿los puedes vender o lo que tú quieras? Pues no, pues los repartíamos. Entonces, se hizo algo interesante. Y ya después, pues me fui a trabajar yo a Puerto Vallarta en algo que no tenía que ver nada con medios. Tenía que ver con mercadotecnia. ¿Pero seguías estudiando la carrera? Ya había terminado. Ya habías terminado. O sea, ya había terminado. Sí. Me fui a Puerto Vallarta. Luego, era un proyecto de 2 años y yo acabé como en 6 meses. Y me dijeron, oye, no tenemos para pagarte lo de los 2 años. ¿Qué tal si te pagamos mensualmente como si siguieras trabajando hasta que se cumplan los 2 años? Wow. Yo dije, pues de lujo, pues súper bien. Entonces me fui a Ciudad de México. Y en Ciudad de México yo pensaba comenzar a hacer algún reportaje, para con ese reportaje ir a pedir trabajo. Sí, como en tu algún carta medio. de presentación. Sí, pero pues se me ocurrió crimen organizado, entonces... Es lo que estaba viendo en tu reseña y ahorita vamos a esa pregunta, pero continúa. Pues se puso muy complicada la situación, me tuve que ir de la Ciudad de México, me regresé a Guadalajara, mi familia vivía en Tlajomulco, mi mamá además en ese entonces estaba enferma y me dicen, ¿por qué no te vienes a vivir otra vez con nosotros, no? Y sí, me fui a casa de mis papás y por azares del destino me encontré una tarjeta de un medio en Tlajomulco, un periódico local. Y dije, ay, bueno, pues les voy a hablar. Y les hablé, les pregunté que si les interesaba a alguien de reportero. Me dijeron, mándanos 2 artículos. Era un miércoles. Y dije, pues me puse a escribir de cosas que me encontré así como por ahí. Los envié y me regresé a Ciudad de México. Y el viernes me hablaron y me dice, oye, pues ya hoy publicamos tus notas. A partir del lunes ya empezarías. Y ahí vengo otra vez. Entonces ya empiezo a trabajar como reportero. Qué bien, y eres muy joven, pero tienes una trayectoria y experiencia muy importante, porque bueno, eres reportero de un medio de comunicación, también eres el titular de un noticiero, Canal 6. ¿Cuánto tiempo tienes ahí en Canal 6? Bueno, en Canal 6 desde que inició el proyecto en 2019. Son 5 años, estamos a punto de cumplir 6 años. Y 6. Sí. Y de hecho, pues a mí me gusta mucho. A mí me encanta lo que es la intención que tiene ese proyecto. Coincido mucho con ese proyecto y además es parte del grupo Multimedios que engloba Milenio, que todo el tiempo he trabajado yo para Milenio. He escrito en Milenio, he hecho Milenio Radio, Milenio Televisión, entonces pues es mi casa editorial, me siento muy, muy feliz ahí, muy a gusto ahí. Y y sí, pues soy el titular de un noticiero ahorita. ¿Qué responsabilidad tienes como titular ante la cara que le das al público y vigilar, me imagino, los contenidos de este noticiero? Sí. Porque tu trabajo no está nada más en el tiempo que estás en el aire, sino viene todo un trabajo y una jornada importante antes de preparar el contenido, ¿no? Sí, pues tú despiertas y prácticamente tienes que saber qué pasó en la madrugada. Entonces, a veces
son cosas comunes, pero de repente hay cosas muy fuertes, ¿no? Digo, al Chapo lo atrapan un día en la madrugada. Aquí ha habido fugas de combustible que han generado desalojo de miles de personas en un fraccionamiento en la madrugada. O sea, todo eso lo tienes que tener rápido, todo, dominar. Y además, pues tienes que saber. Bastenier, que era un periodista español y que fue director muchos años de la Escuela de Periodismo del país, él decía que el periodista es la suma de todo lo que no somos. Es decir, yo no soy abogado, no soy carpintero, no soy ingeniero, pero soy la suma de todo eso, finalmente, porque si yo voy a entrevistar a un abogado, tengo que saber de leyes. Si voy a entrevistar a una persona, incluso a alguien acusado de algún delito, pues tengo que saber de derecho penal. Si voy a hablar sobre un socavón enorme como el que hay en López Mateos, pues tengo que saber lo más básico de la ingeniería civil para entender de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, no es tampoco tan complicado, o sea, pero no es sencillo. Y tus colaboradores, pues porque son un noticiero, está conformado por varias secciones, ¿no? Que quizás el clima, que quizás, no sé si espectáculos. Sí, no deportes, sé si espectáculos. La nota roja. También. ¿También? O sea, sí hay secciones y pues tú vas estructurando el noticiero y también le das cierto sello, ¿no? O sea, cierta característica que puedes tú aportar como persona. Tengo una compañera conductora también y entre los dos damos cierta característica especial para ese noticiero. Sí, le vamos a informar, las noticias son las mismas en la ciudad que abordan otros medios, Así pero es. la forma en que cada uno las aborda, pues es lo que puede cambiar. Entonces, a mí me gusta abordar los temas de un lado más humano, de un lado, sí, subió el dólar, ¿y a mí qué, no? Diría cierta conductora de espectáculos. Pues eso es lo que tenemos que decirle. ¿Y a ti qué? O sea, tú que estás en tu casa haciendo de comer, ¿cómo te puede afectar o no esto? Porque todo puede tener una repercusión en la vida cotidiana, pero si tú no se la explicas a la gente, si tú no digieres la información y se lo das a entender, pues realmente no estás informando, estás medio informando. Es como el alimentaje y la alimentación. O sea, si tú comes pero no tienes las proteínas, vitaminas y todo lo que requieres, pues es un alimentaje, ¿no? O sea, estás llenando el estómago y ya, pero no estás nutriendo. Y en información es igual, o sea, tú nada más salir y decir cosas, pues estás llenando de datos a alguien, pero no le estás informando. Entonces, tratamos de sí informar, de que realmente la gente pueda entender lo que le estás diciendo. Para el público que nos está viendo y que no esté muy contextualizado, ¿cuál es la responsabilidad y funciones de un titular de noticiero? Dependerá de cada televisora, o sea, habrá quienes estén involucrados en la estructura del noticiero, en la generación del contenido, en decir, sabes que este tema sí es importante, este no tanto, jerarquizar, por supuesto. Creo que dependerá un poco de cada espacio. Hay quienes son productores dentro de, o sea, eres conductor y productor, o sea, participas en la producción del noticiero, en la construcción del noticiero, en la elección de ciertas notas, en la elección de secciones. Hay cosas que a lo mejor tú dices, pues es que eso a mí me parece muy relevante. Por ejemplo, mujeres que son mamás tienden a buscar que haya contenido, por supuesto, enfocado a las mamás, ¿no? Porque entienden lo que la mamá vive, entienden los problemas de una mamá. Entonces, mientras tú más te involucras en todo lo que ocurre, platicas con la gente, conoces, puedes también tener un contexto mayor y eso te permite crear un mejor contenido. Claro. ¿Cómo fue que Víctor Hugo llegó a ser titular de un noticiero? ¿Cuáles fueron los peldaños y proezas que tuviste que enfrentar para llegar a donde estás hoy? Pues empecé en un medio local, así de circulación de un municipio.
tal cual, un municipio metropolitano, pero pues no deja de ser un municipio, ¿no? Y además papel impreso, que todo el mundo decía, es que el papel impreso va a desaparecer. No creo que ocurra mientras cuentes las noticias de los lugares locales, ¿no? Mientras más te cierres a un espacio, mayor influencia puedes tener en ese espacio. Y a mí me buscaron de Milenio. Hubo un periodo en 2011 en que antes se llamaba Público, el periódico Público. Sí. Pero era Público Milenio, decía así en chiquito, Público Milenio. Y entonces de repente Milenio dice, a ver, pues vamos homogenizando en todo el país, todos nuestros periódicos van a ser Milenio. Entonces viene como un cambio un poquito en el sentido editorial y dicen, necesitamos más gente y me buscan a mí. Me dicen, ¿cómo ves? ¿Te interesa trabajar en este proyecto? Pues sí, claro que me interesó y empecé a trabajar ahí. Años después también arrancó Milenio Radio en Jalisco. Entonces cuando eligen quiénes pueden estar como conductores me invitan y pues también participo. Y después Multimedios gana una concesión en 2019 y dicen, oye, yo estaba de vacaciones, regresé de vacaciones y yo veía que había un montón de gente trajeada ahí en el canal, bueno, en el que ahora es el canal, en la redacción, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué habrá? Y el director editorial y la de Recursos Humanos me dijeron, oye, ¿por qué no vas y haces casting? Y yo, ¿de qué? Y ya me explicaron, pues vamos a tener un canal de televisión. Y dije, pero pues yo vengo, o sea, de casualidad traía camisa, pero pues traía mezclilla y no importa, de hacer pues fui a hacer casting. Me ayudó mucho que conozco el producto, me ayudó mucho que ya había estado en radio. Les gustó el casting y me dicen, oye, pues queremos que tú seas también parte del equipo que va a estar en televisión. Y pero pues te tienes que ir a Monterrey. ¿Cuánto tiempo? Pues no sabemos, porque de aquí a que se construyan estudios en Guadalajara no sabemos. Entonces yo les dije, déjame pensar. Y como a los 3 minutos, en serio, 3 minutos pasé de regreso por la oficina y les dije, oye, ya pensé, sí. O sea, te llegó ese instinto, esa corazonada. Pues es que toda la vida he hecho lo mismo, o sea, toda la vida he tomado decisiones que a lo mejor a alguien le costarían trabajo porque tienen que ver con cambiar de lugar en el que radicas, de moverte, de dejar tus amigos, tu familia, cosas así para irte a un lugar desconocido en donde no sabes ni qué te espera. Y cuando lo pensé dije, pues toda la vida he hecho eso, o sea, ¿por qué lo voy a dejar de hacer ahorita? Si además es algo que tiene que ver con mi desarrollo profesional, ¿no? Entonces, pues sí, lo pensé muy rápido, pero regresé y les dije, va, pues sí me voy. Y me fui para allá. En cuanto se habló de una pandemia mundial, lo primero que hice fue subir todo lo que cupo en mi coche a mis perros y venirme a Guadalajara. Y les dije, ¿saben qué? Va a haber una pandemia y si vamos a transmitir desde casa, pues mejor lo hago en mi casa en Guadalajara, que es un noticiero para Guadalajara y ya no estoy en Monterrey, ¿no? Entonces vamos a estar aislados finalmente y todo. Y eso da la pauta a que se venga acá también el canal. O sea, dicen, bueno, pues es que ya está allá, pues hay que hacerle un estudio aunque sea chiquito. Y tenemos un estudio chiquitito. Y no, pues hay que traernos a una conductora. Entonces le hablé a una de mis compañeras, oye, ¿qué onda? Pues ya vente. Y pues sí, se vino y empezamos a crecer. Y ya ahorita ya tenemos toda la sede aquí. ¿Alguna situación de tu área, de tu profesión, que te diera un poquito de miedo, incertidumbre? Por ejemplo, hay quien dice, y yo puedo apuntarme en una de ellas, y aquí Augusto es testigo y los chicos, ay, me daban miedo los micrófonos y las pantallas. Mi primer enlace en radio fue la cosa más desastrosa y horrible que te puedes imaginar. Porque yo iba en el camión. Nos pasa lo mismo. O sea, yo iba en el camión y me hablan por teléfono y me dicen, oye, vas a entrar ahorita para dar el reporte de lo que traes. Y yo así de que no inventes. Traía unos apuntes en una hoja, entonces, pues como el camión es un ruidajal, pues a mí se me ocurre bajarme del camión. Y cuando ya estoy al aire, la puerta me agarró la mano. Ay, entonces yo pues no podía ni decir nada. Un señor fue el que gritó que... Y total, ¿y no avanzó el camión?
No, pero... Afortunadamente. Ajá, pero me bajo y está un aguacero enorme. Ay, no. Entonces me bajo y pues me empecé a empapar y yo dando el reporte. Mi hoja ya estaba toda mojada, no sabía ni qué decía. O sea, de verdad fue horrible, así horrible. Pero igual que todo lo bueno que me pasa, también esa parte dije, bueno, pues ya se acabó. O sea, no puedo vivir de eso. O sea, no puedo vivir espantado de que mi primer report fue horrible. Pues mañana lo hago mejor y ya. Pero también cuando he hecho algo muy bueno, al siguiente día digo, está bien, qué padre, pero ya pasó. Eso fue ayer y ahora tengo que ver adelante qué voy a hacer para seguir haciéndolo bien, ¿no? O sea, Los pies bien puestos en la tierra. sí, yo creo que sí necesitas, o sea, es muy básico. A mí me da mucha pena cuando la gente en la calle me dice, hay una foto o cualquier cosa. Es padre, por supuesto, pero yo digo, a ver, es un trabajo. Y si no lo estuviera haciendo yo, lo estaría haciendo cualquier otra persona. Es un trabajo como cualquier otro. Tiene una exposición pública, pero eso no me hace mejor persona que nadie, absolutamente. Entonces, sí, siempre estar bien con los pies en la tierra y en el entendido de que no eres nada más que alguien más por el hecho de estar ante una cámara. ¿Cuál es el mayor sacrificio que implica tu profesión? Yo creo que eso depende de cada quien. Bueno, para mí no es sacrificio porque tomé esa decisión hace mucho tiempo. Yo no voy a tener hijos. El día que yo tenga, si yo llegó un momento en que dije, el día que yo tenga hijos, voy a dejar de hacer la mitad de lo que hago. Porque muchas cosas de las que hago llevan un riesgo fuerte en algunas ocasiones. Y si yo tuviera un hijo, tendría alguien de quien preocuparme y tendría una debilidad que podrían utilizar personas que te quisieran hacer daño. Entonces, el otro día, por ejemplo, me dio mucha risa que mi hermana contactó a una persona que fue al programa, de hecho, y me dice, oye, ella no me contestó. Y le dije, dile que eres mi hermana. Y me dijo, ¿sí le puedo decir? Y yo, pues sí, pero el sí le puedo decir es porque yo, o sea, si tú buscas no encuentras a mi familia, ¿no? Por eso mismo, porque yo no quiero exponerlos. O sea, de es hecho, muy sí complicado. al principio que dije, más adelante te hago esta pregunta, pues veo que has elegido un área muy delicada para cubrir como periodista, pues las zonas más vulnerables o peligrosas, ¿no? Pues el crimen organizado o problemas sociales fuertes o de ese tipo. ¿Por qué? No sé, ya creo que sí pudiera responder eso. Yo creo que me gusta investigar para empezar. O sea, siempre me ha gustado esa parte. He tenido la fortuna de trabajar con medios enormes que, pues, es lo que te decía, ¿no? Ya pasó y no tengo que vivir de eso, pero he trabajado para el New York Times. Sí, sí. Colaboré con una investigación, con una revista que se llama The New Yorker, que de verdad, si no es la revista más prestigiosa del mundo, probablemente sea una de las 3 más prestigiosas del mundo. O sea, The New Yorker es un nivel, yo creo, el máximo en tema de periodismo al que puedes llegar, y tuve ya la fortuna de trabajar. Entonces, cuando viene el periodista de The New Yorker, me dice, oye, fíjate que estuve buscando reporteros que me ayuden con una investigación y quiero que me ayudes tú. Y cuando empezamos a hacer esa investigación, porque fue varios días, me dice, oye, quiero escribir sobre ti. La forma en que trabajas y que haces las cosas, dices, o sea, está bien interesante. Y ya, yo con todo gusto, ¿no? Y hay un artículo muy grande en el New Yorker que habla precisamente de mi trabajo y de todo lo que conlleva el tema del periodismo en México. Pero yo creo que a final de cuentas me doy cuenta que esos puntos están generando un problema muy fuerte a todos los niveles. Mientras más conoces, más te das cuenta que hay más cosas involucradas, por ejemplo, en el tema de delincuencia organizada.
Y no es que yo esté persiguiendo a nadie, es que tú expones Solo situaciones, informas, así. expones situaciones para que la gente entienda en dónde estamos. El tema de los desaparecidos es lo más reciente en lo que he estado trabajando de esa magnitud de riesgo, digamos, desde hace como 4 años más o menos que cubro así muy, muy de cerca. Porque yo veía notas de desaparecidos y yo veía que era como un número, ¿no? Fulano de tal en tal colonia, y la nota muy cuadrada. Entonces yo decía, bueno, yo quiero hablar con la familia y que me cuenten quiénes son. O sea, quién es quien desapareció, porque pues es un papá, una mamá, una hija, un hijo, un hermano, un amigo, un novio. O sea, hay una historia detrás de cada uno de ellos. Entonces yo quiero contar las historias de ellos. Y empiezo a contar las historias de estas personas. Y, o sea, tratar de humanizar el tema, de que la gente entienda que puede ser cualquier persona. Y después vienen las buscadoras a Jalisco, y también es un parteaguas en la búsqueda de desaparecidos, porque vienen y les dicen a las madres de aquí, a ver, es que aquí así buscamos en Sonora, por ejemplo. Y buscan y encuentran cuerpos en patios de casas, en cocheras, de zonas habitacionales. Estamos hablando de un fraccionamiento de 40,000 casas, y en una de sus etapas encontraron cerca de 80 cuerpos en casas. Entonces yo decía, a ver, es que aquí vivía una familia. O sea, esto lo construyeron para que habitara una familia, y son cementerios. O sea, había 3 cuerpos junto a un columpio en un parque. Había niños jugando, las señoras escarbando aquí, y de repente, sí, aquí están. Y tú dices, ¿cómo puede ser que entierren gente aquí? O sea, ¿cómo no se da cuenta? La gente, entiendo que tiene miedo, pero las autoridades, ¿cómo puede estar pasando esto? Y entonces las empiezo a acompañar. Me empiezan a invitar a que las acompañe a Tijuana, Sonora, Sinaloa, y pues ahí voy también. Empiezo a conocer cómo es esta situación, y procuro no llegar a entrevistar e irme, sino que acompañarlas durante toda la búsqueda. Empiezo a documentar, subo algunas cosas a YouTube, otras cosas para el canal en donde estoy, otras cosas en TikTok, por ejemplo, que son públicos muy diferentes, ¿no? Cada uno. Y me doy cuenta que el problema es enorme. Entonces llega un momento en que no es ya que tú quieras estar ahí, es que te piden que estés ahí. Porque si yo te enseño mi teléfono, tú vas a ver todos los días, entre 2 y 3 mensajes de gente nueva que me dice, ayúdame, tengo un familiar desaparecido. Y piensan que tú lo vas a ir a encontrar, o sea, tal cual. Es que vi tus videos y vi que encuentras gente. Y dices, bueno, yo acompaño a las madres, ¿no? Y yo documento. Y sí, claro, les aportas. Aparte de difundir lo que hacen, pues les aportas, porque pues ellas son señoras que eran comerciantes, amas de casa, vendían, no sé, cosméticos por catálogo, y de repente al día siguiente tienen que agarrar una pala, una varilla, e irse al desierto, irse a una barranca, irse a lugares en los que ellos jamás pensaron que iban a estar. Tienen que aprender de antropología forense, por ejemplo, porque pues ellas no saben diferenciar entre el hueso de un perro al de una persona. Entonces te das cuenta de todos los problemas por los que pasan y no terminas de contarlos. O sea, no terminas de contar la historia de X señora, de X familia. La desaparición destruye hogares. O sea, he visto gente que se quiebra completamente, gente que se pierde, gente que tú la veías antes de la desaparición de su familia entera y después son una caricatura de esa persona. Hasta pareciera que se hicieran chiquitos, ¿no? O sea, como que empiezan a encorvarse, ves ojeras, se empiezan a demacrar, no tienen ganas de vivir. Entonces, si todos los días te busca gente así y tú te dedicas al periodismo, pues tú sigues atendiendo ese tema. Pues definitivamente una labor social muy importante, y pues sí, sé que has tocado el corazón del público que nos ve. 3 preguntitas ya nada más para concluir. Primero, darle en dónde te encontramos, cuáles son tus redes a nuestro público para que te siga, para que vean tus contenidos y quién
conozcan más a Víctor Hugo? Básicamente, Hugo-Ornelas en Instagram, Twitter también, aunque no uso Twitter, se convirtió en un tema que la verdad no me interesa participar. Pero Instagram, Hugo-Ornelas, en TikTok, Víctor Hugo-Ornelas y Víctor Hugo Ornelas en Facebook. Perfecto. Una de las preguntas, ¿algún día descansas y cómo son tus fines de semana? Sí, los domingos son intocables. Totalmente. Sí, tal te cual. pierdes, O te sea, desconectas. Sí, procuro. O sea, no terminas de desconectarte porque puedes estar al pendiente de lo que ocurre. Pero el domingo, tal cual, yo le he dicho a todo el mundo, es que a ver, los domingos, ¿por qué? Porque sí necesitas un espacio, aunque sea pequeño, lo que tú quieras, un espacio que te lo des a ti y que depures. O sea, de repente hay señoras que me dicen, oye, te voy a recomendar un psicólogo. Ah. Y tú así, ¿y por qué? Es que yo veo todo lo que tú ves y yo no sé cómo puedes afrontar eso, ¿no? Pues no dejas que te carcoma, o sea, tienes que tener tus espacios para tu familia, para ti. Yo juego fútbol, tengo un equipo desde hace como 15 años y los domingos voy y juego fútbol. Y ya, y el resto del día, pues ya lo descansas. A ti, lo dedicas. Y luego ya el ti. lunes, pues sí, ya vendrá toda la carga y hasta el sábado, pero el domingo... Claro. ¿Hacia dónde va Hugo? Víctor Hugo Ornelas. Pues a mí, la verdad, me encanta lo que hago, o sea, el periodismo me gusta mucho y el recorrido que he tenido me ha permitido seguirme enamorando de esta profesión. Creo que voy a desarrollar toda mi vida profesional haciendo esto. Ojalá que las circunstancias siempre me lo permitan. Y no sé qué pueda pasar mañana, sinceramente. Un día no sabía que iba a escribir para un medio en Inglaterra y ocurrió. Al otro día puedes seguir con tu trabajo aquí en la ciudad. No sé, es el periodismo finalmente algo que me gusta mucho es que la rutina es que siempre es diferente, siempre es distinto y yo estoy abierto a todo lo que viene en ese sentido. Entonces no sabría a qué, pero sí que será dentro del periodismo. Víctor Hugo, yo te deseo que siempre estés protegido por todo el universo y los dioses que existen en él, para que tengas luz en tu camino y puedas desarrollar todos tus sueños, tus proyectos y pues siempre estés cubierto con ese manto de protección. Que te deje seguir avanzando y aportando tanto a la sociedad como lo haces hasta ahora. Muchas gracias. Esta es tu casa en Aula A. Agradezco que siendo una persona muy ocupada te hayas dado el tiempo de compartir este espacio y que nuestro público te conozca más y sobre todo desde tu lado humano. No, pues muchas gracias por la invitación, yo encantado, cuando sea. Tiempo siempre tiene que haber para todo. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias, gracias. Y pues bueno, nos hemos conmovido mucho con esta gran estrella, gran personaje, gran astro de las noticias del periodismo y nos vemos en la próxima emisión. Esto fue Desde el Corazón de Adriana para ti.